En el episodio de hoy me encantaría presentarles algo que me han pedido muchísimo en la sección de comentarios y que a mí, honestamente, sinceramente, me hace especial ilusión compartir. Y es uno de los dos discursos que tuve la ocasión de pronunciar bajo la magnífica cúpula del Panteón de París. Un elogio a la disciplina, titulado La disciplina, el portal hacia la felicidad y la libertad. La primera parte de este vídeo irá destinada exclusivamente a hacer una pequeña presentación, breve explicación sobre en qué contexto, en qué circunstancias, con qué objetivo tuve yo la oportunidad de elaborar, presentar, pronunciar un discurso en un lugar tan emblemático y reconocido a nivel histórico. La segunda parte será el discurso íntegro, sin ningún tipo de corte, sin ningún tipo de interrupción. Y como es un elogio a la disciplina, he encontrado muy conveniente y muy útil para esta comunidad el hecho de compartirlo. Y con esto me gustaría presentarles el Concurso Internacional de Elocuencia, una oportunidad única para hacer lo imposible. Sí, sé que me veis con barba ahora y no cuadra demasiado con las imágenes, pero solo hace unos cuantos meses tuve la oportunidad de inscribirme al Concurso Internacional de Elocuencia Francófono. En este concurso participan 250 candidatos preseleccionados provenientes de 1000 universidades francófonas alrededor del mundo. Llegar a la final y clasificarme entre estos 7 afortunados significaba tener la oportunidad de orar 2 veces en el Panteón de París. Y sí, eso era un objetivo bastante atractivo, pero seamos sinceros, yo me apunté porque quería ganar el concurso. Después de intentar hacer lo imposible, literalmente hice lo imposible para poder ganar ese concurso, lo di absolutamente todo lo que yo tenía, quedé en cuarto lugar, y desgraciadamente no pudo ser. Sí, pude vivir una experiencia única, hacer algo que nadie antes había hecho como estudiante no francófono. Pero a las personas como yo, con el corazón en la mano, eso no nos contenta, eso no nos basta. La derrota dolió mucho, no lo voy a negar. Lo que tocaba ahora era aprender del fracaso para la próxima ganar. Y no me malinterpretéis, por favor, estoy agradecidísimo de la oportunidad que Dios puso en mi camino y que yo tuviese el coraje, tuviese la iniciativa de aprovechar. Agradecidísimo, fue una experiencia magnífica. Aún recuerdo cuando todos mis amigos, cuando les comenté que me había inscrito en este concurso, se reían de mí porque básicamente decían que era imposible que pasase la primera ronda. Me comentaban que una cosa era sacar buenas notas en francés y la otra cosa muy distinta es ser un extranjero que ha llegado recientemente a Francia, que ha aprendido el francés desde cero y que pretende competir contra, pero también ganar a franceses nativos que han tenido un entrenamiento exhaustivo en todo lo que sería arte, oratoria o elocuencia y ganarles en competiciones en las que redactamos y presentamos discursos con una alta carga filosófica, histórica, literaria y con un toque de humor francés muy especial que yo no dominaba. Entonces sí, es cierto, incluso yo tenía un poco de miedo porque me sentía un pez fuera del agua. Yo nunca había recibido ningún tipo de formación en elocuencia ni arte oratoria, así que para mí era todo un desafío. Pero como ya saben, me empiezan a conocer, cuando a mí me dicen no, eres capaz, es lo peor que se me puede decir a una persona como yo. No eres capaz. Y después de que me hayan pronunciado, dicho tantas veces esta frase a lo largo de mi vida, que la gente haya dudado de mí constantemente sobre lo que puedo o no puedo hacer, ya cada vez que me pronuncian esta frase, de forma directa o indirecta, me despierta un fuego, una energía, una fuerza interior que es imposible apaciguar. Es irreversible. Así que me acuerdo que pensé, con este concurso vais a ver qué tipo de hombre soy. Y ya conocen el resultado, y yo, habiendo tenido la oportunidad de vivir una experiencia única, fructífera, muy formadora, y tener la oportunidad también de producir este tipo de vídeo que humildemente pretende a compartir algún tipo de aprendizaje, enseñanza positiva, al menos que os sirva de inspiración. Que por cierto, si les gustaría tener una serie completa sobre los aprendizajes que obtuve de participar en este concurso, pero también de hablar en público en general, de elocuencia, de carisma, no duden en dejármelo en los comentarios. Y ahora pasaremos al momento tan esperado. Uno de los 2 discursos que presenté en el Panteón es el elogio a la disciplina. ¿Qué es un elogio? Un elogio es un ejercicio dialéctico, un ejercicio de elocuencia que pretende a la alabanza de las cualidades o méritos de algo o alguien.
Con mi discurso no solo quería alabar todos los aspectos positivos de la disciplina, también pretendía argumentar que yo creo que la disciplina es el único camino hacia la libertad y la felicidad, por muy paradójico que parezca, ya que cuando pensamos en disciplina pensamos en ideas, aspectos, emociones tales que forzar, opresión, limitar, reducción de nuestro libre albedrío. Por eso digo que puede parecer paradójico, pero yo creo firmemente que es mediante la disciplina que encontramos el portal hacia la libertad, hacia la felicidad, y esto es lo que pretende este discurso. Espero que lo disfruten. Tic, tac, tic, tac, tic. Quand on réfléchit à la mort, c'est souvent l'odeur de l'absence qui nous angoisse. Mais de mon côté, je considère que ça serait une autre réflexion qui émergerait au rythme de la fermeture de mes yeux. Juste imaginez, mesdames et messieurs, que votre dernière pensée soit le remords de n'avoir pas vécu assez. Mesdames et messieurs, je vois dans la discipline la douce et bienveillante figure de cette mère qui nous enseigne à vivre pour que l'on apprend à mourir, qui nous illustre que c'est dans la souffrance de la persévérance et non dans le confort de l'inactivité, que c'est dans les sacrifices de plaisirs immédiats portés par les passions refoulées, que c'est dans la poursuite d'une vie disciplinée que nous trouvons le bonheur et la liberté. La discipline est la voie de ces sermons, ces conseils encore non demandés qu'aucun enfant ne veut écouter, mais qui nécessitent le plus d'être prononcés. Car c'est précisément ça qui nous distingue de l'abeille, qui à chaque piqûre perd sa vie, ou du chien, qui va toujours flairant, l'instinct au bout de son nez. Notre capacité à progresser. Car contrairement à nous, la bête ne peut pas s'écarter de la règle qui lui est prescrite. Mais la volonté de l'homme parle quand la nature se tait. Voici la perfectibilité. Sous cette même coupole, quelqu'un à qui j'ai le plaisir de citer nous disait « La liberté est dans le bonheur et le bonheur est dans la liberté ». Mais permettez-moi d'ajouter, Monsieur Abbas, que c'est cette même liberté qui sont la guide de la discipline, cette mère aux bonnes intentions, porte l'humain à se livrer aux excès qui lui causent la fièvre et la mort. Pascal l'avait bien compris. L'humain emploie sa liberté pour poursuivre son bonheur jusqu'à s'épandre. À s'épandre car il a succombé à la piège de toxicité des réseaux sociaux, au confort excessif du canapé, et à l'oubli de la croyance de son grand potentiel et ses uniques qualités. Mesdames et messieurs, la discipline est cette génitrice qui nous enseigne la beauté de cultiver la liberté à partir de la contrainte, qui nous illustre, qui nous montre qu'il suffit juste d'observer la nature pour nous convaincre que le diamant était juste un morceau de pierre qui a réussi à gérer avec diligence la pression des roches, et que la douceur du miel était juste l'accumulation de la sueur, effort collectif, symphonie d'un travail en équipe d'abeilles, et que la magnificence du papillon reflète le grand courage de la chenille, une même chenille qui décida un jour d'entamer les chemins vers l'incertitude du changement. Cette même chenille qui, mesdames et messieurs, confronta au quotidien le scepticisme de ceux qui ne la croyaient pas capable. Et c'est là, mesdames et messieurs, la discipline nous donne la liberté de dépasser les impossibles imposés par autrui. Impossible que tu puisses voyager l'Europe sans l'argent de tes parents ou sans payer un seul logement. Impossible que tu puisses étudier en France sans parler le français. Impossible que tu sois accepté à Paris, à la Sorbonne, ou que tu fasses une mobilité à Columbia, aux États-Unis. Impossible que tu passes le premier tour du concours international d'éloquence. Je suppose que ce sont les mêmes impossibles, mesdames et messieurs, qui nous refusent 3 fois du conservatoire, mais qui nous donnent la force pour devenir une des actrices les plus reconnues dans le continent. Et ne pensez pas, mesdames et messieurs, que ceux qui maîtrisent l'art de la discipline le font
pour se noyer dans le reflet de leur propre ambition. Non, ils le font car c'est notre devoir moral. Être discipliné, c'est mon offrande à tous ceux que par l'hasard de la vie se sont trouvés dans un endroit où le clerc est un caprice et l'école un privilège. Être discipliné, c'est mon offrande à toutes les générations de Français et Françaises qui ont travaillé sans cesse pour construire ce système qui permet l'accueil de personnes comme moi, autant étrangères qu'enthousiastes, à pouvoir contribuer à la construction de ce bel avenir commun et prospère. Être discipliné, c'est ma manière de montrer à tous ceux qui ont manqué la reconnaissance de leurs valeurs, de les démontrer que si demain de l'aube, on en profite de la détresse de l'aujourd'hui pour enflammer la force de notre progrès. Si demain de l'aube, on divorce nos limites imposées et on marie notre capacité infinie. Si demain de l'aube, on comprend que la discipline est cette lumière qui nous porte vers le bonheur et la liberté, on ne se tardera pas avec angoisse sur le temps qui s'écoule de notre vie. Car quand le moment arrive, que le tac finit de fermer nos yeux, nous pourrons dire avec un grand sourire « Mais quelle belle vie j'ai vécue !» Je vous remercie.